Bienvenidos a su clase de Administración Financiera número 3. En esta oportunidad vamos a empezar con su unidad número 1. La unidad número 1 es relacionado al financiamiento a mediano y a largo plazo. En esta vamos a ver lo que es mercado de capitales, valuación de valores, costo de capital y la estructura de capital y apalancamiento. No está de más comentarles que dentro del mercado de capitales vamos a hablar de su definición, las fuentes de financiamiento, acciones comunes, bonos y acciones preferentes. El mercado de capitales es un tipo de mercado financiero en el que se ofrecen y demandan fondos o medios de financiación a mediano y largo plazo. Su principal objetivo es canalizar los recursos y el ahorro de los inversionistas hacia las empresas que generan operaciones de financiamiento e inversión. En otras palabras, no podemos hablar de inversión si no ha existido un ahorro previo. Por lo tanto, el mercado de capitales se encarga precisamente de eso, de buscar a aquellos inversionistas que les ha sobrado fondos por medio de ahorros, canalizándolos hacia empresas que necesitan dichos fondos para su crecimiento e inversión. Cuando hablamos de financiamiento a largo plazo, hay que notar que una ventaja importante de un préstamo a largo plazo sobre uno a corto plazo es que garantiza al prestatario el uso de los fondos a lo largo de un periodo prolongado. Es decir, es preferible tener fondos durante más tiempo que menos tiempo. En otras palabras, utilizamos esos fondos durante más años que con uno a corto plazo, lo cual nos beneficia poder reembolsar los fondos o pagarlos a quien nos los dio originalmente en más tiempo. En otras palabras, podemos utilizar esos fondos durante más tiempo dentro de nuestra empresa para la inversión. En esta gráfica les muestro dónde se encuentran los mercados de capitales. Si hablamos de todo el mercado financiero o del sistema financiero, vemos que tenemos diferentes mercados. El primero de dinero o monetario, que ustedes saben que es el que se refiere a corto plazo. Todo esto lo vimos en nuestra primera clase, en la primera unidad de Administración Financiera 1, pero recordándoles, el mercado de dinero o monetario, luego el mercado de capitales, como les digo, que es el que estamos trabajando. También tenemos el mercado de divisas, donde se manejan monedas o cualquier otro mercado financiero. Dentro del mercado de capitales vamos a ver que tenemos dos tipos de fuentes. Primero el bancario de intermediarios y el no bancario o de instrumentos. En el bancario o intermediario obviamente aquí entra la banca o cualquier otro intermediario. Podría ser una ONG, podría ser cualquier prestamista. Mientras que en el bancario, no bancario o de instrumentos utilizamos diferentes como lo que son acciones como método de financiamiento, los de renta fija que todos saben que son los bonos o acciones preferentes, también pueden ser los derivados o cualquier otro instrumento con el fin de financiar el negocio. Los tipos de mercados de capitales los podemos clasificar dependiendo su función. Pueden ser en función de lo que se negocia con ellos, donde tendríamos los mercados de valores y los mercados de crédito a largo plazo. Entre los mercados de valores tenemos los instrumentos de renta fija, que son bonos y obligaciones, y los instrumentos de renta variable, que son las acciones. También entre los mercados de créditos a largo plazo podemos tener préstamos y créditos bancarios. Como les digo, es muy semejante a la gráfica anterior, lo que pasa es que los catalogamos de diferente forma. También se pueden manejar en función de su estructura en mercados organizados o mercados no organizados, que se les llama over the counter, o en función de los activos, que pueden ser un mercado primario o un mercado secundario. Recordando lo que vimos en la unidad 1 de su clase de Administración Financiera 1, si no se recuerdan, mercado primario es aquel donde se negocian todos los títulos valores cuando son vendidos directamente de la empresa que los emitió, o sea, desde el emisor.
Mercados secundarios son todas las compras y ventas que se han dado posterior a eso. Por ejemplo, alguien que lo compró originalmente en mercado primario y quiere ir a vender el título valor, va al mercado secundario. Ya que estamos hablando del mercado de capitales, tenemos que entender bien quiénes son sus participantes. Vamos a ver que dentro del mercado de capitales intervienen diversas instituciones del sistema financiero que participan regulando y complementando las operaciones que se llevan a cabo dentro del mismo. Por ejemplo, hay varios participantes, pero vamos a hablar de los más importantes, que son 4. Vamos a empezar con la bolsa de valores. ¿Cuál es la bolsa de valores? Pues es como el club, es el lugar a donde se llegan a hacer estas operaciones, las compras y ventas de títulos valores. ¿Qué es lo importante de la bolsa de valores? De que su existencia, porque cualquiera podría decir no se necesita de la bolsa de valores para hacer operaciones. Claro, 2 individuos que se contactan pueden hacer operación, pero ¿qué es lo que nos garantiza la bolsa de valores? Que todo lo que se negocie dentro de ella está a precio de mercado. Todos pueden sentirse tranquilos de que se negoció fue al mejor precio. Porque si hacemos una operación de compra-venta fuera de la bolsa de valores, no tenemos certeza que haya sido colocada la operación al mejor precio. Puede ser que esté a un precio más alto o uno más bajo, donde no van a estar contentos ninguno de los dos participantes, ni el oferente ni el demandante. Mientras que si estamos en bolsa de valores, eso es parte de la garantía, que todo lo que se negocia internamente está a precio de mercado. ¿Y cómo lo garantiza? Pues con las publicaciones. Ustedes saben que bolsas de valores todos los días sacan los precios a los cuales se operaron cada título valor. Sacan diferentes, por ejemplo, cuál fue el más alto del día, cuál fue el precio de apertura, cuál fue el precio de cierre, pero todas estas informaciones se dan precisamente para que los que hicieron operaciones ese día o compraventas puedan saber al precio que se negoció. Entonces, la bolsa de valores, ojo, no cualquiera va a la bolsa de valores. Los únicos que pueden ir a la bolsa de valores son los corredores de bolsa, que son los individuos colocados por las casas de bolsa para ir a representar los intereses de sus clientes dentro de la bolsa. En otras palabras, yo como María Antonia Piñol no puedo llegar a la bolsa de valores a comprar o vender algún título valor. Tengo que hacerlo por medio de una casa de bolsa que va a ir a representarme. Veamos, bolsa de valores. Su función principal es brindar una estructura operativa de las operaciones financieras, registrando y supervisando los movimientos efectuados por los oferentes y demandantes de recursos. Además, da fe de cotizaciones e informa al inversionista de la situación financiera y económica de la empresa y del comportamiento de los instrumentos financieros. Eso es, en resumen, lo que les mostré que es lo que hace la bolsa. Continuando con los participantes del mercado de capitales, ahora vamos a ir con el segundo. Son las emisoras o cualquier entidad que pueda emitir títulos valores para financiarse. Son entidades que colocan acciones, que son estas, pues la parte alícuota del capital social, o pueden colocar también obligaciones, que son préstamos, bonos, con el fin de obtener recursos del público inversionista. Las emisoras pueden ser sociedades anónimas, como les decía, empresas privadas. Cualquier entidad privada puede hacerlo, cualquier empresa. También puede ser el gobierno federal o cualquier gobierno, un ministerio o alguna institución del gobierno. Pueden ser instituciones de crédito como los bancos o las financieras, o también entidades públicas descentralizadas. Me refiero a un IX, a una Universidad de San Carlos, a un Banco de Guatemala. Todas estas son entidades emisoras que pueden emitir títulos valores y colocarlos en la bolsa de valores. Hablemos del tercer participante. Esos son los intermediarios. ¿Quiénes son estos? Pues la casa de bolsa, así como cuando les definía en el slide anterior que yo no puedo ir a la bolsa para comprar o vender acciones o títulos valores. Tengo que hacerlo a través de la casa de bolsa, que tiene entrenado a su personal, que son los corredores de bolsa. Realizan las operaciones de compra y venta de las acciones, así como la administración de carteras y portafolios de inversión de terceros. En otras palabras,
Las casas de bolsa cuidan a sus clientes, que son todos los inversionistas, o sea, todos los que quieren comprar o quieren vender títulos valores, y con ello los representan. Algo importante, a nadie le gusta decir que es un inversionista porque la parte financiera todos saben que se mantiene secreto para que no sepan cuánto dinero tienen. Entonces, la casa de bolsa los representa sin decir su nombre. Si no, imagínense, las casas de bolsa se estarían peleando por los clientes. ¿Qué cobra la casa de bolsa? Pues generalmente una comisión sobre lo que se está negociando. Ellos son los que representan. ¿Qué otra cosa se puede comentar sobre los intermediarios? Sí, una casa de bolsa sí puede tener tanto al comprador como el vendedor. Él podría hacer la operación afuera de la bolsa, pero eso no garantizaría que la operación tuviera el precio de mercado. Entonces, se le llama una operación cruzada cuando el mismo empresa, o sea, como el mismo ente, iba a decir, la misma casa de bolsa tiene al oferente como al demandante, pero va a ir a colocarlos a la bolsa de valores para que cuando se negocie el precio esté a precio de mercado. Y por último, vamos a hablar de los inversionistas. Ahí podríamos ser hasta nosotros. Los inversionistas pueden categorizarse en una persona física, o sea, una persona individual como nosotros, una persona individual, una María Antonia Piñola ahí comprando o vendiendo. Una persona jurídica puede ser una empresa, ¿ok? Eso también es una sociedad anónima, por ejemplo. Cualquier empresa. También puede ser un inversionista extranjero, o sea, no solo tiene que ser local, puede venir de fuera. Puede ser un inversionista institucional o inversionista calificado, o sea, puede ser cualquiera de las empresas o entidades de gobiernos o entidades públicas descentralizadas. Son personas o instituciones con recursos económicos excedentes y disponibles para invertir en valores. O sea, así como el emisor es el que le hace falta los fondos, a los inversionistas es a los que les sobra y quieren ir a colocar sus fondos para generar rentabilidad. Vamos a hablar ahora de las fuentes de financiamiento en un mercado de capitales. Vamos a decir que tenemos dos tipos, financiamientos privados y financiamientos públicos. Ojo, financiamiento público no significa que sea una entidad de gobierno el que nos dé los fondos. Financiamiento público es cuando una empresa ya hizo públicos sus estados financieros. Recuerden que los estados financieros son privados, no los mostramos porque en ellos hay tanta información que no queremos que la competencia sepa. Entonces, cuando hablamos de financiamientos privados o públicos, son financiamiento privado cuando yo como entidad consigo quién me va a dar los fondos y queda pactado entre ambas empresas. Mientras que un financiamiento público es cuando me voy a bolsa de valores y muestro mis estados financieros, porque si no los muestro, nadie va a querer invertir conmigo. La razón de conocerme es porque van a poder ver en el estado financiero mi situación para ver si les es rentable financiarse o prestarme los fondos a mí para que yo me financie. Recuerden que en los estados financieros, ¿se acuerdan cuando vimos razones financieras? Con ellas podemos saber el negocio, conocerlo, ver qué hacen con los fondos dentro de las empresas, cómo se maneja la empresa, solo viendo los estados financieros. Por eso es que se le llama público. Ahora bien, si hablamos del financiamiento privado, hay que ver que una colocación privada tiene sus ventajas. Así se le llama a la forma de conseguir los fondos en un financiamiento privado. Una colocación privada. ¿Qué características tiene una colocación privada? O sea, cuando pacto con la entidad o con la persona o con el ente que me da los fondos, pues es más rápido, es más flexible y tiene bajos costos porque obviamente estoy pactándolo con ellos. Probablemente un contrato y lo que eso requiera, pero es mucho más sencillo, más rápido y menos costoso. Mientras que si lo hago como financiamiento público, tengo que hacerlo a través de un banco de inversión. En Guatemala no sé si existen bancos de inversión, han habido en épocas, pero han quebrado porque como se darán cuenta aquí no precisamente hacen muchos títulos valores. Pues los bancos de inversión, ¿qué hacen? Pues asesoran, dan aseguramiento y distribución. En otras palabras, las entidades estas o los bancos de inversión hasta dicen, por ejemplo, de una colocación, cuando se hicieron los bonos del café,
qué porcentaje de estos iban a ir para bolsas europeas, cuánto iban a haber para bolsas asiáticas o a México o a Estados Unidos. Ellos dicen dónde y qué cantidades colocar los títulos valores en diferentes lados para conseguir los fondos, no solo localmente. Dan asesoría, dicen qué colocar de información, analizan, estudian, nos apoyan en ese proceso de ir a colocar títulos valores a la bolsa. Como les digo, se aseguran de la distribución de los fondos y de los títulos valores para que se consigan. Por lo supuesto, este tipo de financiamiento no es ni veloz, o sea, vamos a conseguir grandes cantidades de fondos porque es más fácil conseguir poquitos fondos de muchos o de millones de personas que como en una colocación privada que es muchos fondos, no tantos como una pública, pero de una sola entidad o dos. Entonces, esa es la diferencia entre un financiamiento privado y uno público. Continuando con el tema anterior, vamos a ver que las empresas pueden ser de propiedad privada o de propiedad pública. Ya les dije que pública no significa que sea gobierno. Cuando decimos que es una entidad propiedad privada, algunas compañías son tan pequeñas que sus acciones comunes no son atractivamente negociadas. ¿Quién quiere ser dueño de la tienda de la esquina Tres Patitos? Nadie la conoce, nadie sabe quién es, entonces no vamos a invertir en ella. Dicho capital es poseído tan solo por unas cuantas personas que generalmente son los administradores de la compañía. O sea, cuando el gerente general es el dueño y tiene a veces dentro de la organización a su hijo o a su hermano en posiciones gerenciales, estas posiciones gerenciales es la administración, o sea, los dueños o los accionistas son dueños y al mismo tiempo administradores. O sea, estas empresas no están inscritas en bolsa porque son muy pequeñas y no son atractivas para el mercado. Mientras que hay empresas tan grandes, tan atractivas, que se pueden ir a una propiedad pública o se convierten de una propiedad privada a una propiedad pública. Dice que las acciones de las compañías más grandes son poseídas por un elevado número de inversionistas, la mayoría de los cuales no son miembros activos de la administración, o sea, no ocupan posiciones gerenciales dentro de la misma. Sí están inscritas en bolsa de valores. ¿Qué podemos recordar sobre esto? Cuando una empresa es tan atractiva y quiere seguir creciendo y necesita financiarse, por lo tanto se vuelve pública. Por ejemplo, ahí tienen a Facebook. Facebook sacó sus acciones o sus títulos valores y los movió en bolsa. Claro, con todos los fondos que consiguió de estos financiamientos, fue a comprar entidades o empresas más grandes. Compró Instagram, compró Snapchat, no me acuerdo cuántas, varias empresas ha comprado con los fondos que ha conseguido en la bolsa de valores. Por ejemplo, ahorita con la pandemia salió Zoom. Zoom ni era llamada, ni nadie llamaba la atención y con esto se volvió gigante. Entonces, cuando empieza a haber una empresa muy atractiva, entonces obviamente sacan a bolsa los títulos, valores, acciones. ¿Para qué? Para crecer y generar más rentabilidad a través de más inversiones y crecimiento. Obviamente, los accionistas no están en la junta directiva. Veamos un caso. Ahí tenemos a Microsoft. Bill Gates empezó, como les digo, en una pequeña empresa. Él mismo era el gerente, tenía sus socios y fueron creciendo. Al pasar el tiempo, él ya dejó de ser el gerente. Él dejó la administración y se convirtió en el presidente de la junta directiva. O sea, acuérdense que no es lo mismo ser administrador que ser accionista. El accionista tiene la visión, el camino hacia donde quiere llegar. En cambio, el administrador lo que hace es ejecutar los pasos para llegar a esa visión. Entonces, cuando están en una posición administrativa, no caminan tan rápido las organizaciones como cuando están a nivel de accionistas o junta directiva. ¿Quién está en una junta directiva? Pues generalmente a los accionistas mayores están en la junta directiva porque son los que les conviene que el negocio llegue a término a donde ellos la quieren llevar o porque tienen más poder y necesitan hacer que su negocio llegue al destino a la que la quieren llevar. Entonces, Bill Gates estaba en la junta directiva. Más o menos a la época que lo demandaron por monopolio, en Estados Unidos existe una ley antimonopolio,
aunque el monopolio que él generó con su DOS y con Windows y con sus computadoras no fue adrede ni matando el mercado, fue un monopolio natural. La ley en Estados Unidos la prohíbe. Él estaba tan furioso que dijo que si perdía la demanda cerraba la empresa en Estados Unidos y se iba a Europa. Lo cierto es que en esa época le pidieron que dejara la junta directiva. Seguía estando en la asamblea general de accionistas, pero ya no iba a ser presidente. Como les digo, actualmente Bill Gates ya ni siquiera está en su junta directiva. Él ya ahora es filántropo. ¿Qué es eso? Se dedica a gastar los millones que generan sus organizaciones y sus inversiones, pero él ya no tiene nada que ver con la administración de sus negocios. Entonces, ya quisiéramos todos llegar a ese nivel, pero la idea es esa. Hacer administración es ver la parte práctica, ver de caminar el negocio, dar las ideas. El, la junta directiva de accionistas es los que ven el futuro, hacia dónde van el negocio, y ya cuando salimos de la junta directiva es porque ya alguien más se va a encargar. No olvidemos que tenemos también los mercados primarios y los mercados secundarios, que ya sabemos que en el mercado primario es donde se venden todos los títulos valores desde el emisor hacia cualquier inversionista. O sea, es exclusivo, es pequeño este mercado porque solo va de los emisores a los inversionistas, mientras que en el mercado secundario están todos los títulos valores que se han comprado y revendido. Entonces es más grande el mercado secundario. Vamos a hablar de las características de las colocaciones privadas. Como ya dijimos, una colocación privada es aquella que se negocia directamente de la empresa con el ente que le va a dar los fondos. ¿Qué características son estas? Pues la amortización, ¿sí? Cuando pido un préstamo, porque una colocación privada generalmente es un préstamo, no es una venta de acciones, es generar fondos a través de un préstamo. Tengo que generar una amortización, no pretendo devolver los fondos de un solo, entonces tengo que generar un fondo de amortización, ir acumulando poco a poco para ir devolviendo el dinero. Recordemos que cuando traemos dinero a la empresa, eh, financiamiento, la idea es invertir el mismo para comprar activos, para comprar bienes que me permitan producir más. Al producir más, pues trato de vender más y al vender más genero más rentabilidad y de esa rentabilidad deben ir saliendo los fondos para ir a pagar ese préstamo. Entonces no pretendo conseguir los fondos en el último momento. También tiene que tener una fecha de vencimiento. En otras palabras, el vencimiento es cuando tengo que devolver todo ese capital. O sea, tengo que prepararme. No es lo mismo prepararme durante 3 años, durante 5, durante 10. Debo tener una garantía colateral, en otras palabras, que va a soportar ese préstamo, que si en caso yo fallo devolviendo los fondos, pueden ir a ejecutar la garantía. Y las opciones, o sea, puedo tener un título valor que sea convertible o que pueda convertirse en acción común. O sea, esa podría ser. Vamos a hablar del hecho de convertirme de una empresa privada a una empresa pública. Primero vamos a ver las ventajas y también tiene sus desventajas. Empecemos con las ventajas. Primero, en el momento que me convierto en una empresa pública, pues permite la diversificación, es decir, van a venir fondos de muchas personas o de muchas instituciones o pequeños montos de una gran cantidad de inversionistas. O sea que puedo venir y traer los fondos de muchos lados para ser utilizados en muchos proyectos. Va a aumentar la liquidez grandemente, va a facilitar la obtención de efectivo nuevo para la corporación. Como les digo, vienen fondos de miles de entidades y personas. Y por otro lado, va a establecer un valor de la empresa. Cuando yo les digo que mi empresa tiene un valor y no estoy en bolsa, es un poco complicado porque estoy asumiendo, no tengo la certeza. ¿Ok? Ya sabemos, ya lo aprendimos que lo puedo hacer a través de un EVA o de proyecciones o de supuestos, pero cuando me fui a hacer empresa pública, ahí sí establecí un valor real para la empresa y la da el mercado.
Ahora bien, si hablamos de las desventajas de convertirse en empresa pública, no crean que no hay, claro que hay. Los costos de los informes. Tal vez hoy en día esos informes son más fácil hacerlos. ¿Por qué? Porque tenemos internet, porque podemos llegar a todas las personas, a todos los inversionistas de una forma más fácil. Piensen esto hace 20, 30 años, no existía internet, había que hacer y llegar a cada inversionista una memoria de labores con toda la información, las estadísticas. Era mucho más costoso y más difícil. Pero no quiero quitar el hecho de que aunque ahora sea más sencillo y más barato, no signifique grandes costos. ¿Por qué? Tenemos que tener un departamento en la empresa que se dedique a hacer estas estadísticas y que se mantenga informando a los inversionistas, no como una empresa privada que no necesita a estas personas ni analistas. El mismo financiero hace las estadísticas y todos los análisis necesarios. También otro costo y el más importante, lo más desventajoso que puede tener transformarse en empresa pública es la revelación de datos, o sea, el hecho de volverme público, el hecho de mostrar mis estados financieros a los inversionistas, porque si no los muestro no me van a comprar porque no me tienen confianza, ellos tienen que saber qué hace mi negocio. Pensemos que todas las empresas que se vuelven públicas, el hecho de mostrar sus estados financieros es lo que menos les debe preocupar. Pues sí les preocupa, pero ya no del modo que cuando uno es una empresa privada. Si se dan cuenta, una Coca-Cola y una Pepsi-Cola no compiten viendo quién tiene los mejores estados financieros. Compiten en mercados. Si se dan cuenta, la guerra que se tienen esas dos empresas, porque no puedo decir otra cosa, es una guerra de marcas, lo hacen a través de la parte comercial. Por ejemplo, sabemos que si en un restaurante venden Pepsi, no pueden vender Coca. Si en ellos pelean por esas posiciones de mercado. Entonces ellos pelean sus espacios, ya no pelean por saber quién maneja mayores utilidades o mayores rentabilidades, porque eso ya es público, todos saben cuánto es lo que genera Coca-Cola de rentabilidad y Pepsi-Cola de rentabilidad. Ok, ¿qué otra cosa? Las autonegociaciones. ¿Qué es una autonegociación? Muchas veces las empresas, cuando ya son públicas, tratan de comprar a otras y el problema de esto puede ocurrir que compren empresas que ya están quebradas y en vez de ser beneficioso, porque muchas veces compran empresas para crecer, pero cuando compran una empresa quebrada puede traerse a pique a la que la compró. Entonces, estas autonegociaciones, autorregulaciones deben estar realmente muy bien evaluadas y asesoradas porque quienes las compran, obviamente es en la Asamblea General de Accionistas y muchos inversionistas, aunque tienen voz y voto, no se les escucha. Esas características de las acciones las vamos a ver a continuación. ¿Qué más? Hay que tener cuidado del mercado inactivo que genera un precio bajo. Por ejemplo, una empresa que fue puesta a ser pública, en ese momento es porque es muy atractiva y beneficiosa, pero al pasar el tiempo puede hacer que ya no sea tan atractiva y el hecho de no ser tan atractiva va a hacer que los precios empiecen a caer. Hablemos de un IBM, aunque IBM actualmente es una empresa muy grande y aún es buena, pero por supuesto que no es tan buena como lo fue hace 20 años. Es como una Microsoft ahorita, sigue siendo buena. ¿Será que Microsoft en 20 años va a seguir siendo igual? ¿O un Facebook en 20 años va a seguir siendo igual? No lo sabemos. Cuando el mercado se vuelve inactivo porque ya no es tan atractivo el negocio y sigo siendo público, pues voy a empezar a generar precios bajos y pueden hacer que quiebre la empresa solo el hecho de que no quieran invertir en ella. Como les mencionaba anteriormente, hay que empezar a analizar cada título o valor. Me imagino que esto ya lo han visto en otras clases, pero aquí lo vamos a volver a repasar por si en caso no lo tienen muy en mente. Primero, acción común. ¿Por qué hay acciones comunes y hay acciones preferentes? Las comunes son las que realmente son de aquellos inversionistas que se encargan de la administración del negocio, mientras que las acciones preferentes son accionistas que no tienen ni voz ni voto, o sea, no administran el negocio. Los accionistas comunes son los dueños del negocio que saben hacia dónde va. ¿Qué pasa con las acciones comunes? Pues tienen un potencial de ingresos como así como de pérdidas.
Si todo va bien, vamos a tener ingresos. Si todo no va tan bien o va mal, vamos a tener pérdidas. No hay garantía de tener ingresos. Tienen el control de la firma los accionistas comunes porque tienen voz y voto. Por eso es importante la cantidad de acciones que tenga cada uno, porque eso hace que tomen una posición, un porcentaje, y en base a ese porcentaje es la toma de decisiones. ¿Qué derechos tienen los accionistas comunes? Pues a modificar una estructura constitutiva, o sea, cómo está inscrita la empresa o cómo está conformada la empresa, qué porcentaje de acciones, qué posición, qué poder tiene cada uno. Eh, Pueden hacer estatutos, como les digo, pueden elegir directores. Ustedes saben que una vez al año es obligatorio hacer una asamblea general de accionistas y todo esto que les estoy diciendo está definido en el Código de Comercio, pueden ir a revisarlo. Eh, Deben elegir una asamblea de directores, o sea, en una empresa donde hay muchos accionistas tiene que haber sus representantes, que son la junta directiva, que tiene que velar por todos los intereses de los accionistas. Obviamente, generalmente como presidente o dentro de la junta están los representantes del accionista mayoritario, porque es el más, o sea, es el que más importa velar por sus propios fondos, ¿ok? Como les digo, la junta directiva se vota cada vez que se pacta, pero todos los años hay votación para ver si se quedan los mismos o cambian de directores. ¿Qué más pueden hacer los accionistas comunes? Pues autorizar ventas de activos fijos, sí, los activos fijos dan la posición del negocio, así que los únicos que tienen derecho para comprar y vender activos fijos son los accionistas. Si no se han percatado de eso, van a darse cuenta que si un día quieren comprar un vehículo, la misma entidad va a solicitarles el punto de acta donde están autorizados las gerentes o la administración a comprar esos vehículos porque son activos fijos. De la misma forma que venderlos, hasta un archivo, un escritorio, si está declarado como un activo fijo, debe estar autorizado por los accionistas a través de la Asamblea General. Participar en fusiones, o sea, si vamos a comprar otra entidad más o vamos a, a desmantelar una empresa o vamos a juntar dos, todo eso lo tienen que autorizar en Asamblea General de Accionistas. Cambiar el monto de capital común autorizado, o sea, si quiero ampliar el capital, si necesito fondos, si necesito emitir más acciones comunes, tengo que pedirle autorización pues no es a la asamblea, es a todos los accionistas, porque eso va a cambiar la posición. Y emitir acciones preferentes, bonos o todos los títulos valores para financiarme. Como cambia la posición de la empresa, también lo autorizan los accionistas comunes. O sea, la administración no puede venir y definirlo. Tiene que pasar y pedir permiso a los accionistas. ¿Cómo? Pues por medio de asambleas o en la misma Asamblea General de Accionistas, que es una vez al año. ¿Cómo se hace el aumento el capital común? Se le hace, o cuando quiero emitir acciones, vamos a hablar de este tema aquí, se le dice en términos un llamamiento de capital. ¿Cuándo hace un llamamiento de capital? Cuando necesitamos fondos y los vamos a hacer a través de acciones comunes. ¿Cuál es el paso? Si por ejemplo necesito emitir 1,000,000 de quetzales y tengo actualmente 5 accionistas, todos iguales, dueños del 20%. Se hace el llamamiento de capital, todos los accionistas pues tienen que autorizarlo. En este caso se hace con 2/3 partes, si no me equivoco. Bueno, pongámosle que ya fue autorizado, vamos a emitir el 1,000,000 de quetzales. ¿Ustedes creen que vamos de una vez a la calle y los vendemos? No. ¿Cómo es el asunto? Pues ese 1,000,000 de quetzales, para no cambiar posición de poder, quienes tienen derecho a comprar esas nuevas acciones de primero son los accionistas actuales en la misma proporción que tienen actualmente. Entonces quiere decir que cada accionista podría invertir 200,000 quetzales para mantener su posición de poder. Pongamos que en el caso y en el ejemplo que estoy dando de los 5 accionistas, 2 accionistas dicen que ellos no tienen fondos para poder invertir comprando más acciones, así que desde ese momento ellos ya no van a tener el mismo poder. Entonces veamos, esos 400,000 quetzales
quedan a la venta. ¿Ustedes creen que ya se puede ir a la calle con esos 400,000? Pues no. ¿Quiénes tienen derecho a comprar esos 400,000? Pues los accionistas que están actualmente. Entonces, tenemos 3 accionistas que pueden comprar esos 400,000. ¿En qué porcentaje? Pues también en la misma proporción. Pongámosle que ya dijimos, 2 no pueden, 3 ya pusieron sus 200,000. De esos 3, uno dice, miren, yo solo puedo 200,000, pero ya no puedo más. Y los otros 2 dicen, sí podemos, pero solo 100,000. Entonces, los otros 200,000 que están faltando, salen, hasta ese momento se puede salir a la calle a buscar accionistas nuevos. Esa es la forma de vender acciones comunes bajo ese orden. ¿Qué más podemos hablar de las características de las acciones comunes? Tienen derecho a votar. ¿Por qué? Porque tienen voz y voto. Y acuérdense que según el número de acciones es la posición o el poder que tienen. En el ejemplo anterior, si se dieron cuenta, 2 pasaron a tener menos, un tercero se quedó en la mitad y 2 pasaron con mucho más poder, y obviamente los nuevos que entraron probablemente entraron con una posición mucho más baja. Ok, pueden vender o transferir sus acciones, sí, pero ya saben en el orden. Primero a los actuales accionistas actuales y en la proporción. No pueden salir a vender a cualquiera afuera. Pueden inspeccionar los libros de la corporación, sí. Una vez al año se tienen que sacar estados financieros auditados y se tienen que tener disponibles para que cualquiera los pueda revisar por lo menos 15 días antes de la Asamblea General de Accionistas, ¿ok? La misma empresa, por el bien de todos sus accionistas, paga a los auditores externos para que se vea que se está administrando de forma correcta. Pero si hay un accionista que no confía, puede llevar a sus propios auditores. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes son los financieros o contables de una entidad, si un accionista quiere llevar a sus auditores, ustedes están en la obligación de atenderlos y darles toda la información. Claro, esos otros auditores sí son pagados por los accionistas, no por la empresa. ¿Qué más? Pueden participar en los activos residuales en caso de disolución, por supuesto. A la hora de deshacer un negocio porque quebró, porque ya lo quiero deshacer, ¿cuál es el paso? Primero pago todos los pasivos. Si después de pagar pasivos queda algo, primero se pagan a los accionistas preferentes y de último se pagan a los comunes, lo cual yo siento que es muy justo, porque si los accionistas preferentes, que son dueños, que no tienen voz ni voto y no pueden decidir cómo se administra el negocio y lo vamos a desarmar, pues que ellos se sirvan primero antes que los accionistas comunes, que culpa de ellos se llegó a la disolución del negocio por la administración que ellos generaron. Entonces, esa es la otra característica de las acciones comunes. Y por último, tienen derecho a prioridad a la primera opción para comprar emisiones adicionales de acciones comunes, como se los comenté anteriormente y en el ejemplo, obviamente para proteger el poder de control de los accionistas actuales. Vamos a evaluar ahora las acciones comunes como fuente de fondos. Pues yo como financiero, para mí es el mejor método en el sentido de decir que son fondos que vienen al negocio y que no tengo que devolver, sobre los cuales no tengo que pagar intereses ni nunca devolver ese capital. Pero claro, eso no es tan sencillo para los accionistas actuales. ¿Por qué? Porque los accionistas lo que no quieren perder es su posición de poder, y desde el momento que emito acciones comunes, la posición de poder va a cambiar. Entonces, vamos a ver las ventajas y desventajas de financiarme con acciones comunes. Primero, la ventaja: ninguna obligación de hacer pagos fijos a los accionistas. No tengo ninguna, porque no es un préstamo. Claro, acuérdense que si yo invierto como accionista, espero llevarme mis dividendos al final de año. Y ojo, no tengo que llevarme todos los fondos. Recuérdense que por ley tenemos que dejar siempre la reserva del 5% de las utilidades para reinversión, pero del 95% sí se podían repartir en dividendos. Pero ese es otro punto más. Ustedes saben que para repartir dividendos se hace votación también en la Asamblea General de Accionistas.
Y si deciden que parte de los fondos, la administración eso es lo que hace, convencer a los accionistas de dejar cierta cantidad de fondos para los proyectos, invertir en proyectos y que no se lleven las utilidades por medio de los dividendos para que esos fondos se queden aquí. Y eso es lo que tratamos de convencerlos como administración. Ok, regresando a las ventajas. Como les dije, no hay obligación de hacer pago fijo de accionistas porque no es un préstamo. No tienen fecha fija de vencimiento, nuevamente porque no son un préstamo. Son fondos que vienen para quedarse y se quedan para siempre. No se reembolsan como las emisiones de deudas. Son un colchón contra las pérdidas, claro. ¿A dónde van las pérdidas? Si yo tengo pérdidas, las pérdidas del ejercicio se pasan al balance. ¿Y dónde caen? En las utilidades retenidas. ¿Y las utilidades retenidas de quién son? Pues son de los accionistas. Rendimiento esperado más alto y protección contra la inflación mejor que para las acciones preferentes y deuda. ¿A qué me refiero aquí? Que como el riesgo es más alto de tener utilidades o pérdidas, por lo tanto, el rendimiento esperado es más alto. O sea, si yo voy a invertir como un inversionista en acciones comunes, acciones preferentes o bonos, obviamente el más riesgoso son las acciones comunes porque no tengo la seguridad que se vayan a dar los dividendos. Por lo tanto, como es el más riesgoso, es el que más rentabilidad me genera. ¿Se acuerdan la ley? A más riesgo, mayor rentabilidad si todo va bien o mayor pérdida si todo va mal. Por lo tanto, el rendimiento esperado es más alto que cualquier otro título o valor por ese mismo riesgo. Hablando de las desventajas de las acciones comunes para financiarme, veamos que primero, la venta extiende los derechos de votación o de control a los nuevos propietarios. Por supuesto que eso es lo que no les gusta a los dueños actuales. Pensemos, yo ya tenía mi negocio y el mismo monto iba a recibir. Ahora si tengo más accionistas, resulta que hay más cucharas metidas en la misma sopa. Lo mismo se va a tener que repartir entre más personas y eso ya no gusta porque si ya tomar decisiones es complejo, imagínense tener que estar lidiando con otros accionistas por ver qué se va a hacer en el negocio. Dan a un mayor número de propietarios el derecho de participar en el ingreso de la empresa, lo que les decía, el pastel se reparte entre más. Los costos de asegurar y distribuir acciones comunes son usualmente más altos que los de acciones preferentes o deudas. ¿Por qué? Porque eso implica el mayor riesgo o un mayor costo también. La distribución es más compleja. Si la empresa tiene más capital contable contra deudas, su promedio de costo de capital será más alto que lo necesario. Aquí es regresar a nuestra definición de WACC. Si yo tengo más capital contable que pasivo, ¿qué significa? Que ustedes saben que el costo del capital contable es siempre más alto que la deuda. Las tasas de interés andan por 7%, 8%, 9% de las empresas obviamente colocadas, mientras que lo que nos exigen los accionistas de rentabilidad es un 15%, por lo tanto mi WACC sube. Entonces, si la empresa tiene más capital contable, obviamente su costo de capital va a ser más alto. Los dividendos no son deducibles como un gasto para el cálculo de ingresos de la corporación sujeto al ISR. Claro, si yo tuviera deuda o un bono, los intereses que pago se van al gasto y por lo tanto pues son deducibles de impuestos. Mientras que para pagar dividendos ya tengo que haber pagado hasta impuestos, entonces el pago de dividendos no es deducible. Entonces eso también me duele. Ya que estamos hablando de los accionistas comunes, quiero que toquemos el tema de la conformación de juntas directivas o lo que llamamos el gobierno corporativo. Vamos a ver que el número de votos al que tiene derecho un inversionista equivale al número de acciones que posee, eso es natural. Cuando se eligen directores se pueden aplicar dos tipos de sistemas para votar. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que si un accionista tiene más del 50%, o sea, 51% de las acciones, pues él tiene el poder, es el accionista mayoritario. Pero no por fuerza tengo que tener el 51% para poder ser el accionista mayoritario. En algunas entidades con muchos accionistas, ya solo con tener el 30 se convierte uno en el accionista mayoritario. El punto aquí es, acuérdense que no todos los accionistas pueden participar en todas las asambleas de accionistas. Generalmente es en una vez al año, pero para todos los demás, por eso es que se emite una junta directiva que representa a la mayoría de los accionistas.
Entonces tienen que votar porque alguien los represente, principalmente cuando son minoritarios. Y el mayoritario generalmente va a tener alguna posición porque a él es el que le interesa que se velen por sus derechos más que cualquier otro. Entonces, vamos a ver que entre los sistemas para votar existen dos, un sistema de votación acumulada y un sistema de votación por mayoría. En la acumulada, que es la que no le da el control total al resultado de quien posee la mayoría. O sea, si yo soy accionista mayoritario, no voy a poder controlar todas las posiciones. Mientras que el sistema por votación por mayoría o votación directa es el que le permite al poseedor de la mayoría controlar totalmente el resultado. Entonces la mayoría prefiere el otro, el de votación acumulada, para que más de alguien me represente, principalmente si soy un accionista minoritario. Veamos algo. Bajo ambos sistemas, los ganadores de la elección son aquellos candidatos que reciben más votos. También con ambos sistemas de votación, el número total de votos que recibe un accionista es igual al número de directores que se elegirán por el número de acciones que posee. Vamos a notar que una junta directiva generalmente está compuesta entre 8 hasta 20 o 16 puestos o directores de la junta directiva. Generalmente cada posición está encargado de un tema diferente, recursos humanos, finanzas, operaciones, comercial, para dedicarse a ver pues que se manejen bien cada uno de estos temas. Pero en general buscamos que se represente por medio de ellos a los accionistas, ¿ok? Dice que con el sistema de votación por mayoría, el accionista puede dar a cualquier candidato como máximo solo el número de votos equivalente al número de acciones que posee. De este modo, el accionista asegura que se elijan sus opciones independientemente de los otros votantes. Un accionista que posea una participación del más del 50% podrá estar seguro que sus candidatos siempre serán elegidos, porque se elige uno por uno y por cada uno se vota, por lo tanto el que tiene la mayoría siempre va a ganar. Mientras que en un sistema de votación acumulada, que difiere al anterior en que un accionista puede emitir sus votos en cualquier candidato y como resultado los accionistas minoritarios están seguros de tener alguna representación en la junta directiva. Es decir, se ponen el número total de acciones y se van a elegir, se ponen el número de posiciones y todos los votos se dividen entre las posiciones. Entonces, de esta forma, como es acumulado, como les digo, un accionista mayoritario tiene que saber a cuál va a escoger porque no va a poder escoger a todos. Ya que dejamos de hablar de acciones comunes, pasémonos al otro lado de la historia. Vamos a empezar con los valores de renta fija, o sea, a los bonos y a las acciones preferentes. ¿Por qué se les dice de renta fija? Porque así como las acciones comunes son de renta variable, ¿por qué renta variable? Porque no sabemos a final de año cuántas utilidades vamos a poder repartir en dividendo, no solo por lo que ganemos o podamos perder, sino que además pasan por votación cuántos dividendos se van a repartir. En cambio, con los valores de renta fija siempre sabemos que vamos a recibir pues generalmente un monto fijo cada año. Vamos a tocar acciones preferentes después, pero vamos a ver bonos. ¿Cuál es el monto que recibe? Pues la tasa de interés y ese no va a cambiar a lo largo del tiempo que esté el bono vigente o el préstamo vigente, si lo queremos ver de esa forma. Veamos, los bonos es un contrato a largo plazo bajo el cual un prestatario conviene en hacer pagos de interés y de capital en fechas específicas al tenedor del bono. Se le llama tenedor al inversionista. Es un pagaré a largo plazo. Y las acciones preferentes, como les digo, son dueños que no tienen ni voz ni voto. Vamos a ver las características y evaluación de cada uno a continuación. Vamos a iniciar con los bonos como los títulos o valores de renta fija. Es un extremo, ya vimos un extremo que son las acciones comunes, vamos a ver el otro extremo que son los bonos. Generalmente las acciones preferentes están en medio. Yo soy de las que digo que la acción preferente tiene lo mejor de dos mundos o lo peor de dos mundos, porque tiene características de bono, así como también tiene características de acción, a pesar de ser acciones preferentes. Las vamos a dejar despuesito. Ahorita empecemos viendo las características de las deudas o bonos
desde el punto de vista de los inversionistas o tenedores. Acuérdense que aquí hay que ver los dos lados de la historia. No es lo mismo el que invierte como el que se pretende financiar. Son posiciones diferentes y a veces hasta contrarias. Empecemos, como les dije, desde el punto de vista de los inversionistas o tenedores. ¿Qué es la deuda o bonos? Es favorable porque tiene prioridad sobre las utilidades y en caso de liquidación sobre activos. En otras palabras, como los bonos son pasivos a la hora de tener que liquidar la empresa, pues primero pagan a los tenedores de bonos antes de pagar a los accionistas o a cualquier otra entidad. Tiene un rendimiento fijo, pues no está sujeto a las utilidades para su pago. ¿Cuál es ese rendimiento fijo? Pues la tasa de interés a la cual se colocó el bono. No va a cambiar, le puede ir bien o mal a la empresa, que tienen que pagar siempre ese mismo monto de intereses. ¿Ok? No me van a pagar más porque a la empresa le fue mejor. Tampoco me van a pagar menos si a la empresa le fue mal. La obligación existe. Y no hay control sobre la empresa porque no vota, como no es es un acreedor, no es un dueño, no tiene nada que ver con la administración, simplemente es un acreedor que prestó el dinero. Pero si incurre en un incumplimiento la empresa y no le paga sus intereses o no le devuelve su dinero, la puede demandar y ejecutar garantías. Acuérdense que los bonos tienen sus garantías. Van a ver qué es la garantía que está amparando ese bono. Entonces, esos son desde el punto de vista de los inversionistas. Ahora vamos a ver las características de la deuda a largo plazo, pero de esta vez desde el punto de vista del emisor o de la empresa que se está financiando. Veamos, el costo de la deuda es limitado. ¿Qué significa? Yo no puedo endeudar a la empresa en la cantidad que se me ronque la gana. O sea, sí podemos financiarla o endeudarla, pero estamos limitados por los montos. No puedo quebrar la empresa pidiendo tanto dinero. Tengo que ver cuál es la capacidad, para eso están las razones y para eso tenemos un montón de análisis y ver hasta dónde podemos endeudarla. También la garantía depende. Entonces no es ilimitado como podríamos financiar a la empresa por medio de acciones comunes o acciones preferentes. Ahí quienes limitan el monto son los mismos accionistas, pero no la empresa. Entonces, aquí el costo de la deuda es limitado y lo bueno es que no se reparten utilidades. No voy a repartir utilidades porque ellos no son accionistas, son acreedores. No se comparte el control de la empresa con los bonos. Maravilloso. No hay más cucharas en la sopa tomando decisiones por lo que estoy haciendo. Ellos simplemente son acreedores que me dieron su dinero y yo estoy comprometida en devolvérselo. La tasa de rendimiento es más baja que el capital común. ¿Qué significa? Pues sí, lo que me pagan por prestar dinero es un monto más bajo que el que yo recibiría si tuviera acciones comunes o acciones preferentes. O sea, por ejemplo, la tasa de un bono puede andar en ¿qué? 7, 8, 9, 10, mientras que la tasa de rendimiento de una acción común, sus dividendos podrían tener una rentabilidad del 15, 20, 25%. Entonces sí hay diferencias en los rendimientos, pero también están amarrados a los riesgos. Los intereses son un gasto deducible de impuestos, sí, los dividendos no, pero los intereses sí. La deuda es un cargo fijo, si las utilidades fluctúan, puede ser que sea incapaz de cumplir con estos cargos y pues ejecuten garantías y esté quebrado. O sea que hay que tener cuidado porque es una obligación, es un cargo fijo. Si yo no tengo utilidades y tengo pérdidas, igual tengo que pagar estos cargos fijos. Hay fecha fija de vencimiento. Los bonos tienen una fecha de vencimiento cuando tengo que terminar de devolver el capital. No se puede extender un día más o un día menos. Desde que se emiten los títulos valores dice la fecha. Y si me atraso un día, pueden ejecutar garantías. Así que hay que ser muy cuidadoso a la hora de devolver el dinero y a la hora de pagar intereses. Las cláusulas son más exigentes que las de crédito a corto plazo o de las acciones comunes. ¿Por qué? Porque como es a largo plazo, pues el riesgo está delicado y amarrado. O sea, las garantías las pueden ejecutar con cualquier error mío. Y yo lo que tengo que evitar es eso. Imagínense que me quiten un activo por no haber pagado a tiempo. Hay un límite en cuanto al grado del cual puedo obtener los fondos, ya se los expliqué anteriormente. No puedo venir y pedir una gran cantidad. ¿Por qué? Porque hay razones que me miden. Puedo quebrar la empresa, es un pasivo, no es un capital. Así que sí,
hay límite, no puedo escoger una gran cantidad, o sea, me puedo financiar más por medio de acciones comunes y acciones preferentes que con bonos. Para evaluar los bonos como fuente de financiamiento hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, la razón de deudas activos. Si yo ya estoy muy endeudado, seguirme endeudando más es peligroso porque puedo llegar a quebrar el negocio. ¿Se acuerdan que la razón, cuando vimos razones financieras, nos decía que la razón deudas activos debía de ser para ser una empresa normal y promedio y estar en niveles saludables un 33%? Claro, si estoy más arriba, pues mientras no me comprometa no hay problemas, pero van a ver ustedes que en la actualidad muchas empresas están endeudadas arriba del 60%, o sea, ya no trabajan para los accionistas, sino que para los acreedores. ¿Qué más? La razón de rotación del interés ganado también la tengo que evaluar para ver si no estoy pagando en exceso intereses. La razón de cobertura de los cargos fijos para ver si además en arrendamientos más intereses no estoy endeudando demasiado al negocio. La razón de circulante para saber si tengo la suficiente liquidez para pagar los intereses cada vez que se pacten. Las cláusulas hipotecarias. ¿Cuáles son estas? Pues las garantías. ¿Cuál es la garantía que voy a tener sobre el préstamo o el bono? Hay cláusulas de subordinación. Para aquellos que no sepan qué subordinación es, para o están un ejemplo mejor, que es una cláusula de subordinación. Por decirles algo, yo voy a necesitar emitir bonos y voy a emitir con garantía en un terreno. Qué sé yo, el terreno es 10 veces más grande y soporta más financiamientos, más garantías de financiamientos. Entonces emito los primeros bonos. Al pasar el tiempo veo que necesito más financiamiento y todavía puedo seguir utilizando ese terreno, esa finca como garantía, pero obviamente estos segundos bonos van a estar subordinados a los primeros. En otras palabras, a la hora de ejecutar garantías porque algo va mal, primero se pagan los primeros bonos y después los segundos. O sea, están subordinados. También hay cláusulas de garantías. ¿Cuál es la garantía? ¿Bajo qué términos? Los fondos de amortización, cuándo se arman, cómo se arman. Tiene que haber vencimiento. ¿Cuánto es el vencimiento? No es lo mismo un título valor, un bono a 3 años, a 5 años, a 10, a 15. Hay muchos vencimientos diferentes. Continuando con los aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar bonos, también la estabilidad en ventas y utilidades del emisor. ¿Por qué son importantes? Si por ejemplo soy una finca que solo recibe ingresos una vez al año y tengo que pagar intereses trimestralmente, puedo quedarme sin liquidez, entonces estoy en problemas. Para financiarme con bonos debo garantizar ventas estables y continuas y que tenga utilidades, no pérdidas, ¿verdad? Hay que chequear las reglamentaciones y todas las leyes antimonopolios. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos pueden afectar el riesgo del negocio y el riesgo de los bonos y del pago de los mismos, por lo cual pueden ejecutar garantías. Pensemos, un Microsoft teniendo que ser demandado por monopolio, si pierde, cuánta plata va a perder teniendo que pagar las multas y las demandas. Eso va a mermar las utilidades, va a mermar los ingresos del negocio y puede comprometer pues la estabilidad del negocio. Por lo tanto es importante, eh, hay que estar pendientes cuando nos financiamos y escogemos títulos, valores de una entidad, qué riesgos pueden conllevar. ¿Qué son las operaciones ultramar? Por ejemplo, cuando un negocio tiene operaciones o tiene funciones o subempresas en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pasa en una de sus sucursales o en una de sus, ¿cómo se dice el término? En alguna de sus empresas asociadas le va a afectar a esta. Entonces tienen que cuidar que no ocurra nada en las demás porque puede afectar los ingresos o la rentabilidad de la compañía que está siendo financiada por los bonos. Factores ambientales. Pensemos, soy una petrolera, tengo un derrame. ¿Ustedes creen que van a dejar de tener utilidades? No, pero todo lo que conlleve
Cualquier inversionista no le gusta verse involucrado con empresas que tienen problemas de este tipo, no solo por imagen, sino que por pérdidas y por rentabilidad. Entonces, también aquellas empresas que tienen problemas con pasivos por pensiones o problemas laborales, una línea aérea cuyos pilotos y sobrecargos hacen huelga en la temporada alta donde se espera que se recuperen de todo. Imagínense el riesgo que eso implica para los inversionistas. Saben que van a haber problemas después en el pago de sus dividendos, lo que aumenta el riesgo. O en el pago, en este caso, de los intereses. Es preocupante. La disponibilidad de recursos, las políticas contables, todo esto se tiene que evaluar previamente a la hora de no solo invertir en bonos, sino para cuando vamos a emitir los bonos. ¿Qué riesgos? Porque cada una de estos factores o estos aspectos va a afectar o ¿cuál es la palabra correcta? O, se me fue la palabra. Pues tiene injerencia a la hora de emitir los títulos y qué le va a afectar con sus precios y con sus riesgos. Y trasladándonos ahora a las acciones preferentes, que son el punto intermedio entre las acciones comunes y bonos. Como les decía anteriormente, se dice que las acciones preferentes tienen características de los dos tipos diferentes de valores. Son un punto intermedio. Vamos a ver por qué. Primero, tienen prioridad en cuanto a los activos y a las utilidades. Sí, así como las acciones preferentes son acciones, son dueños del negocio, pero que no tienen voz ni voto. Me van a preguntar ustedes. Entonces, ¿por qué comprar acciones y ser dueño de un negocio en el cual no puedo administrar ni tomar decisiones? Precisamente, lo que quieren es invertir dinero, generar mayor rentabilidad que un simple bono, pero no quieren estar metidos en la administración ni tomando decisiones e involucrándose y perdiendo tiempo en administrar un negocio cuando lo único que les interesa es generar rentabilidad. Precisamente es el único atractivo de los accionistas preferentes, generar rentabilidad. Por lo tanto, van a tener prioridad en cuanto a activos y utilidades a la hora de liquidación, o sea, a la hora de liquidar, ellos van primero que los accionistas comunes, claro, después de pagar deudas y los bonos son deudas. Y tienen prioridad a las utilidades. ¿A qué me refiero? Antes de pagar a los accionistas comunes, primero se pagan a los preferentes. Se pueden vender los títulos o las acciones preferentes con un valor a la par, generalmente, o también se pueden vender con prima. Eso ya lo hemos visto. Un valor a la par es cuando el valor nominal al que fue emitido o el valor de facial del documento, qué sé yo, una acción por $10, la puedo vender con valor a la par si la vendí en 10, con prima si la vendí, qué sé yo, con 12, o con descuento si la vendí con 9, 8. Esos son los términos correctos. Generalmente se venden con un valor a la par. Tiene dividendos acumulativos. ¿Qué significa? Como la idea de tener accionistas preferentes es simplemente tener dueños que me dejan su capital aquí, con lo único que me comprometo es pagarle dividendos, si no están contentos y no les pago dividendos, obviamente van a ir a vender los títulos valores y tiran el precio de la acción al suelo. Y eso hace que el valor de mi compañía baje. Entonces tengo que tenerlos contentos. Y para tenerlos contentos tengo que pagarles sus dividendos. La única razón de haber invertido en acciones preferentes es esa, generar rentabilidad. Entonces, así como los accionistas comunes, un año puedo decidir que no se pagan dividendos porque se van a quedar acumulados o como utilidades retenidas para inversión, generalmente no hacemos eso con los accionistas preferentes porque los podemos perder. Entonces, si un año yo declaré que los dividendos no se pagan, para los accionistas comunes no se les acumula. O sea, no se los voy a devolver más adelante. En cambio, a los accionistas preferentes sí se les acumulan si un año decidiéramos no pagarlos porque necesitamos capital y utilizarlo dentro del negocio para crecer, pero el siguiente año se los acumulo y se los doy, si no, no habría razón de tenerlos. Dada esa circunstancia, por eso es que la mayoría de empresas prefiere pagarlos todos los años, se le pagan a los preferentes aunque no a los comunes, con tal de no acumularlo, porque igual, ¿cuál es el fin? Si de todos modos lo voy a pagar. Entonces, los dividendos de las acciones preferentes generalmente son acumulativos si en caso no se pagan, pero lo común es que se paguen todos los años.
Pueden tener convertibilidad, en otras palabras, puedo emitir acciones comunes que con el tiempo se conviertan en acciones, puedo emitir acciones preferentes que con el tiempo se conviertan en acciones comunes. Vamos a hablar de este tema más adelante en esta presentación, en esta unidad. ¿Qué más? Las acciones preferentes no tienen vencimiento, o sea, son acciones, no bonos, no se vencen, no tengo que devolver el dinero. Y también pueden reembolsarse y redimirse, que significa que si más adelante la entidad o la empresa decide que ya no necesita financiamiento, puede salir a la calle y recomprar las acciones preferentes y devolverle esos fondos a sus inversionistas. Ok, ya que hablamos de las características, ahora hablemos de la evaluación de las acciones preferentes. Como les decía, para mí como administración o como financiero, el mejor fondo o el mejor método de financiamiento es mediante acciones. Claro, el de comunes no les gusta a los dueños porque van a perder poder, pero prefiero no tener nunca que devolver los fondos. Entonces, el más idóneo para mí son las acciones preferentes. Pero, ¿cuál es el problema de financiarme con acciones preferentes? Que son accionistas que no tienen voz ni voto, por eso estoy feliz porque los accionistas comunes están contentos y tranquilos y por otro lado yo no tengo que devolver los fondos. Como les digo, para mí, entonces este se convierte en el mejor método de financiamiento. No devuelvo los fondos y por otro lado no afecto a los accionistas comunes actuales con su posición de poder, pero sí tengo que mantener bien contentos a esos accionistas preferentes para que nunca se quieran ir y que no me tiren el precio de las acciones al suelo. Entonces tengo que mantenerlos muy motivados con el pago de sus dividendos. Así que veamos la evaluación de acciones preferentes como la fuente de financiamiento, pero desde el punto de vista del emisor, como empresa que me estoy financiando. Primero, que evito la obligación de hacer pagos fijos de intereses porque no son bonos. Es una fuente de apalancamiento sin riesgo de bancarrota. ¿A qué me refiero? Si yo no le pago algo o si no están contentos, no me van a demandar como empresa porque son dueños. Se evita la obligación de una participación igualitaria por parte de los nuevos accionistas en las utilidades. ¿Por qué? Porque son preferentes, no son comunes, no tienen voz ni voto, no pueden decidir sobre la administración. Se evita compartir el control mediante la votación, porque ya sabemos que no tienen voz ni voto. Se evita la utilización de hipotecas de activos para utilizarse estas en caso de emergencia, o sea, si me financio con acciones preferentes y todavía más adelante necesito más fondos, pues puedo emitir bonos más adelante. Causan menos problemas de flujo de efectivo, ¿por qué? Porque acuérdense que los intereses se pagan generalmente, pues qué sé yo, cada trimestre, cada mes o cada vez que lo pactan. En cambio, con los dividendos se pagan una vez al año. Es un rendimiento más alto que los bonos, sí, así como las tasas de intereses de los bonos ya dijimos que andan entre 7, 8, 10, pues las acciones preferentes van a ser más rentables, van a tener una tasa, qué sé yo, 10 o 11, y la razón es esa, como todavía son más riesgosos que los bonos, tienen que generar mayor rentabilidad. Los dividendos no son deducibles como gasto fiscal, pues ya sabemos que los dividendos se pagan después de los impuestos. Tristemente no son deducibles. Y pueden ser convertibles en acciones comunes. Sí, ya les dije que ese tema lo vamos a hablar más adelante en esta misma presentación. Ahora vamos a evaluar las acciones preferentes, pero como fuente de financiamiento desde el punto de vista del inversionista. Como les digo, para mí como del emisor es maravilloso, dinero que viene sin problemas de voz y voto ni poder, pero aquí está la parte del inversionista, así como les decía, lo mejor de dos mundos o lo peor de dos mundos. Proporcionan un riesgo razonablemente estable y garantizado. ¿Por qué? Porque así como los dividendos de los accionistas comunes puede que no se paguen, los dividendos de accionistas preferentes generalmente se pagan y son estables, pero tampoco están completamente obligados, porque si una empresa tiene pérdida no va a pagar dividendos ni a los comunes ni a los preferentes. Entonces, por eso es que decimos razonablemente estable. También tiene preferencia sobre los accionistas comunes en caso de liquidación. Pues sí, si se va a deshacer el negocio, si no tengo voz ni voto, como les dije, es justo que a mí me paguen antes que los comunes que tomaron las decisiones para llevar al negocio a tal punto que la tengan que liquidar y por eso están repartiendo los activos y los bienes.
Los rendimientos son limitados, a diferencia de los accionistas comunes, que ya les dije que son renta variable. Estos se consideran renta fija. ¿A qué me refiero con rendimientos limitados? Las acciones preferentes tienen un monto, es un porcentaje y está fijo. El monto generalmente se parece mucho a los bonos porque el monto está pactado. Claro, más arriba que bonos, pero el monto es el mismo. ¿Ok? El porcentaje es el mismo. Las fluctuaciones de precios son mayores que las de los bonos. ¿Por qué? Porque son más riesgosas. Y no tienen derecho legalmente coercible a los dividendos. Puede que se paguen o no. Como les decía anteriormente, si tengo pérdidas no voy a pagar dividendos. Pero si tengo pérdidas voy a perder a mis accionistas preferentes porque todos van a ir a vender sus títulos valores. ¿Quién le interesa invertir en algo donde no toman decisiones, no se meten en la administración, que solo quieren rentabilidad y no se les da? Entonces también va a afectar el precio de la empresa. Ok, cuando hablamos de acciones preferentes, vamos a ver que las compañías venden acciones preferentes, o sea, se financian por medio de acciones preferentes cuando buscan las ventajas del apalancamiento financiero. ¿A qué me refiero aquí? Cuando necesitan financiarse y necesitan esa plata para invertirla, pero tienen miedo o temen los peligros de los cargos fijos provenientes de las deudas, o sea, tienen miedo de estar pagando intereses cada trimestre o cada mes o cada vez que pacten esos intereses debido a las fluctuaciones potenciales en los ingresos. Así como se los dije antes, para financiarme en bonos necesito tener ingresos fijos y estables y utilidades. ¿Por qué? Porque si me quedo sin liquidez estoy en problemas que me pueden demandar. En cambio, con las acciones preferentes no va a ocurrir eso. Primero porque no se pagan tan a menudo los dividendos como se pagan los intereses, y por otro lado los accionistas preferentes nunca van a demandar a la empresa porque son dueños. Entonces esa es la razón de financiarse por medio de acciones preferentes. Al igual que las deudas, las acciones preferentes implican un compromiso fijo por parte de la empresa. Sí, tiene que estar pagando porque si no pierden a sus inversionistas. Para hacer pagos periódicos y en caso de liquidación, los accionistas preferentes tienen prioridad sobre los comunes y eso ya lo hemos hablado varias veces ahora. Dejar de hacer los pagos de dividendos preferentes no da como resultado la bancarrota. Por supuesto, los accionistas preferentes como dueños no van a demandar a su propia empresa, como sucede cuando se dejan de pagar los intereses sobre bonos. ¿Por qué? Porque los que son los tenedores de bonos son inversionistas, son acreedores, no tienen nada que ver con el negocio, y entonces si les dejo de pagar intereses van a ejecutar sus garantías y me van a demandar y voy a tener que liquidar la sociedad. Entonces, de esta misma forma sale que para la empresa las acciones preferentes son más riesgosas que las acciones comunes, pero menos riesgosas que los bonos. Y en caso de los inversionistas sucede exactamente lo contrario. Y la razón es esta. Para una empresa lo que más riesgo le propone son los bonos. ¿Por qué? Porque si no paga o devuelve el dinero, la van a demandar y van a ejecutar garantías. Luego vienen las acciones preferentes, que claro, son más riesgosas que las acciones comunes, pero menos que los bonos. ¿Por qué? Las acciones comunes no tengo nada que temer. Las acciones preferentes sí, porque tengo que hacer pagos fijos y si no lo pago, pues van a vender los accionistas los títulos valores en el mercado y van a hacer que todos vendiendo baje el precio y con eso el precio de mi empresa. Y como les digo, con los inversionistas es exactamente al contrario. ¿Dónde está más protegido el inversionista? Pues claro, con los bonos. ¿Por qué? Gana menos porque es menos riesgoso. ¿Por qué gana menos y por qué es menos riesgoso? Porque como tiene garantías, si en caso no me pagan, van a ejecutar las garantías. Luego, después en términos de riesgo, ¿qué vendría para el inversionista? Pues las acciones preferentes. Ahí están menos, pues más un poquito protegidos ustedes. ¿Dónde es el mayor riesgo para el inversionista? Con las acciones comunes. ¿Cuál es el riesgo? Invertí en un negocio, le metí plata y no me pagaron dividendos. Porque eso puede ocurrir con un accionista común, no tanto con un accionista preferente. Recapitulando entonces un poquito, veamos que la naturaleza de la deuda a largo plazo o de los bonos se fomenta cuando, primero, las ventas de utilidades son estables.
¿Qué es lo que hemos dicho? No podemos dejar de pagar intereses ni capital, por lo tanto es importante que las ventas y los ingresos sean estables. Los márgenes de utilidad sean altos, lo que hace ventajoso el apalancamiento, o sea, buenos márgenes para poder pagar intereses cada vez que está pactado. Se espera un incremento en las utilidades de la empresa o en el nivel general de precios que me genere obviamente lo anterior, márgenes más altos. O la razón de endeudamiento sea relativamente baja. ¿Para qué? Pues no queremos que suba la razón y que con eso pues se califique más riesgosa el negocio. La razón precio-utilidades de capital común y las tasas de interés sean bajas. Por supuesto, nadie quiere estar pagando intereses altos. Si los intereses son altos en el mercado o como empresa el riesgo es alto que suba los intereses, no hay razón de tener bonos. Pero si las tasas de interés son bajas, entonces sí. Las consideraciones de control sean importantes, por supuesto. Si yo no quiero emitir acciones comunes para no perder control, bonos es la única solución. Cuando los requerimientos de flujo efectivo bajo el contrato de bono no sean engorrosos, cuando no tengamos tantos problemas de emitir los títulos valores, y cuando las restricciones sobre las operaciones no sean onerosas, que no me cueste mucho hacer los bonos. Y por último, para terminar con el tema de mercado de capitales, quiero mostrarles una gráfica. En esta gráfica estoy mostrando los riesgos contra los rendimientos para los inversionistas, o sea, está desde el punto de vista de los inversionistas, no de los emisores de los títulos. Y vamos a ver, son todos los títulos que hemos hablado a lo largo de este capítulo para que vean dónde está su riesgo versus rentabilidad. Siempre sabemos que mayor riesgo, mayor rentabilidad si todo va bien, o mayor pérdida si todo va mal. Entonces, empezamos con los bonos de tesorería de los Estados Unidos. Esa tasa es casi que riesgo cero. ¿Por qué se le llama la tasa de rendimiento libre de riesgo? Porque la Fed en Estados Unidos nunca ha dejado de pagar ningún bono. Cada bono que ha emitido lo ha pagado y en tiempo y sin problema, porque son una economía muy estable. Entonces se les considera la tasa de rendimiento libre de riesgo. No hay riesgo, por supuesto. Si me preguntan cuál es esa tasa, son decimales, ni siquiera un 1% llega, pero no significa por eso que no sean buenos. No es cualquier bono, son únicamente los de la tesorería de Estados Unidos. Yo no puedo decir lo mismo de los bonos del Banco de Guatemala, que funcionaría en la misma forma. Aquí, cuando han emitido títulos valores, a veces se han quedado sin liquidez y han tenido que pagar los intereses con otros bonos. Entonces, no funciona igual, el riesgo cambia. Luego, ¿qué vendrían? Los bonos de primera hipoteca. ¿Se acuerdan cuando les dije que estaban subordinados? Los de la primera hipoteca van de primero. Luego vendrían los de la segunda hipoteca, que son subordinados. Y por último tendríamos los bonos sin garantía hipotecaria subordinados. ¿Qué significa que no tienen garantía hipotecaria? No crean que no se pueden emitir títulos, valores o bonos si no tienen una garantía hipotecaria. Pueden haber garantías de otro tipo. Por ejemplo, puedo emitir un bono con garantía de otros títulos, valores o con garantías de, qué sé yo, de producción o de ingresos. Ya lo vamos a ver ahora. Luego vendrían los bonos sobre ingresos. ¿Cuáles son estos bonos sobre ingresos? Hay empresas que no tienen activos que sean suficientes para servir de garantía. Les voy a dar un caso aquí en Guatemala, un Walmart. ¿Walmart de qué es dueño? Pues de anaqueles, de inventarios, de carretillas, pero ¿qué activos poseen? No tienen activos fijos. Ustedes saben que los locales donde está son alquilados a 25 años, pero no son propios. Y no me van a decir que no es una mala empresa porque no tiene activos. Falso, generan tanta plata y ustedes se imaginarán cuánta plata genera. Entonces, cuando ellos se financian bajo flujos. Lo mismo me pasaba a mí en aviación. Cuando yo trabajaba en aviación, yo no tenía muchos activos porque el local donde estaba era alquilado, los aviones eran arrendados y entonces de qué éramos dueños, pues de algunas mulitas, así se le llaman esos vehículos que jalan a los aviones, o de unos escritorios viejos, pero eso no me garantizaba a mí ser muy fuerte con garantías. ¿Qué si tenían garantías yo? Uy, unos flujos enormes, no se imaginan la cantidad de plata que se generaba de las ventas de boletos. Entonces,
Podemos emitir bonos sobre ingresos. ¿Qué son esos? Se basan en los flujos. ¿Son más riesgosos? Por supuesto. ¿La tasa sube? Sí, porque somos más riesgosos, pero no significa que no podamos emitir bonos. Y hasta ahí van los bonos. Así van en el nivel de riesgo. Luego vienen las acciones preferentes, que ya sabemos que son lo mejor de dos mundos. Y después vienen las acciones preferentes convertibles. ¿Qué son estos? Ya vamos a hablar de ellos a continuación en unos slides, o mejor dicho en la unidad número 2. Pero para adelantarles, las acciones convertibles son aquellas que cuando se emiten dicen que se van a convertir más adelante en acciones comunes. En otras palabras, puede ser un bono o puede ser una acción preferente que la haga convertible. Quiere decir que al lapso de cierto tiempo, por ejemplo en el bono al vencimiento o en la acción preferente en un, qué sé yo, en un lapso de tiempo, 5 años, 10 años, los voy a convertir en una acción común. ¿Qué significa esto? Pues que a ese momento le paso, por ejemplo, el bono lo quito de deuda y lo paso a acción común. No crean que se cambian directamente. Puede ser que diga dos bonos o dos acciones preferentes se convierten en una acción común. Pero por supuesto que se venden con mejor valor de fórmula porque tienen su atractivo. O sea, a los accionistas preferentes les digo, ahorita son dueños sin voz ni voto, pero después de 5 años ustedes ya tienen voz y voto y van a generar mayor rentabilidad que la gente que generan ahorita, porque van a recibir dividendos en base a la rentabilidad del negocio. En cambio, también los bonos podría funcionar. Mire, ahorita usted es acreedor, pero al vencimiento yo le voy a cambiar ese título y no le voy a devolver su capital, pero se lo voy a devolver en acciones comunes. Usted se va a volver dueño y va a generar más rentabilidad que esa tasa de interés que le estoy pagando por el bono. Entonces, esos son los títulos convertibles, acciones preferentes convertibles. Y por último vienen las acciones comunes, que ustedes saben que son las más riesgosas porque la renta es variable, no es fija. No se sabe si van a tener o no van a tener y si se van a decretar o no se van a decretar esos dividendos. ¿Ok? Entonces, a partir de los bonos de tesorería de los Estados Unidos se le llama prima de riesgo. Abajo de eso es tasa de rendimiento libre de riesgo. ¿Ok? Pasando ahora a otro tema que es valuación de valores, que siempre está relacionado con los títulos valores que hemos visto anteriormente, pero vamos a ver cómo se evalúan los mismos. ¿Con qué objeto? Pues para hacer presupuesto, para tener considerado en liquidez. Pero antes de hablar de evaluación de valores, empecemos definiendo el valor. Busquemos la definición de valor. Primero, los activos se dividen en dos grupos, los activos físicos o reales o los activos financieros. Acuérdense que los físicos o reales son como los automóviles, casas, escritorios, sillas, mientras que los activos financieros son todos los títulos valores que hemos hablado, bonos, acciones o cualquier otro documento que representan un derecho de los activos reales o físicos. Ambos valores de los activos se determinan por la oferta y la demanda en el mercado, pero los activos financieros se evalúan en forma diferente, porque estos se compran para que generen ingresos y no para que den servicios. Compro un carro para que me preste un servicio, compro una silla para que me dé un servicio, mientras que compro un bono para que me genere rentabilidad. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de valores. Podemos hablar de valor de liquidación, cuando por ejemplo vamos a liquidar un negocio, no es lo mismo que un valor de negocio en marcha. Un valor de un negocio en marcha es algo que me genera un potencial de ganancia a futuro y de crecimiento. En cambio de liquidación sé que eso va a desaparecer o porque quiero deshacerme de ese negocio. También puedo hablar de un valor en libros o contable, que es el que me registra la contabilidad, pero ustedes muchas veces saben que ese valor en libros a veces no es real. ¿A qué me refiero? Cuentas incobrables en la cartera, parte de mi balance, o teniendo ahí otros registros de pasivos que no son reales o cobros que no son reales. También tengo el valor de mercado. El valor de mercado es el de oferta y demanda. Quisiéramos que todos estos valores fueran el mismo, pero a veces eso no es factible. Eh, Cuando quiero vender mi negocio no es lo mismo venderlo con el valor de liquidación que con valor de negocio en marcha. Pues espero que me paguen más que mi valor en libros,
pero a veces el que establece el valor es el de mercado, que es el que a la larga el que se ejecuta. Notar que en este capítulo vamos a referirnos a valor presente en estos casos de títulos valores. Muy bien, empecemos valuando los bonos. Me van a preguntar que por qué queremos valuar títulos valores. Pues para hacer free cash flows, para hacer presupuestos, para hacer cálculos, para tener en mente lo que cuesta o lo que implica tener cada uno de estos títulos valores. Yo lo hago generalmente en función de hacer presupuestos para generar ingresos o para generar gastos dependiendo del lado de la historia en el que esté, como el inversionista o como la empresa. Entonces, empecemos con bonos. ¿Cómo calculo el valor de un bono? Primero, los flujos esperados de efectivo provenientes de un bono están dados por los pagos anuales de intereses más el principal, o sea, el capital, que se deberá reembolsar cuando vence el bono. O sea, si voy a hacer un presupuesto, ¿qué es lo que debería dejar calculado? Primero, cada pago de interés a la tasa que me dijeron, más el pago de capital si hay que devolverlo. En general, a medida que aumentan las tasas de interés, los valores de los bonos disminuyen y viceversa, aunque aquí el bono siempre es un monto fijo, un porcentaje fijo. Claro, si yo vendo el título en el mercado, va a cambiar ese precio según el tiempo y según el riesgo. Continuando con la evaluación de bonos, hay que notar que cuando más prolongado sea el vencimiento de un valor, mayor será su cambio en el precio en respuesta a un cambio dado en las tasas de interés. O sea, los bonos con vencimientos más prolongados tienen mayor riesgo de la tasa de interés que los bonos con vencimiento más pequeños. Es decir, que no es lo mismo la tasa de interés de un bono a 3 años que de un bono a 15 años. Por supuesto que eso va a cambiar, pero eso no significa que el título valor cuando se coloque ya tenga un precio al que se tienen que pagar los intereses. Un precio no, acuérdense que el interés es un precio, el precio del crédito. Entonces sí, ese precio ya está pactado. Pero cuando van a emitirlo es cuando varía ese porcentaje o ese interés en base al tiempo y obviamente en base a la entidad y su riesgo. Pero lo que es sencillo a la hora de hacer un flujo o a la hora de hacer un presupuesto es que los bonos, cuando me preguntan cuál es el valor del bono, es muy sencillo, es la tasa de interés, no se complican en más. Los flujos de efectivo relevantes son los pagos periódicos de intereses y principal que deberán de ser reembolsados al vencimiento, descontados al rendimiento requerido sobre el bono dado su riesgo y rendimiento. O sea, a la hora de hacer mi free cash flow, a la hora de hacer mi presupuesto, el monto de un bono o la evaluación del bono es muy sencilla, es la tasa de interés. Ahí no hay cambio, ahí no hay nada más que sacar ni calcular. Ahora bien, cuando evaluamos las acciones preferentes ya empieza a cambiar la circunstancia. Casi todas las acciones preferentes dan derecho a los propietarios a pagos fijos y regulares de dividendos, aunque sea una vez al año, pero siempre hay ese pago de dividendo, similares a los intereses provenientes de bonos, aunque obviamente de forma mayor. La corriente de ganancias para acciones preferentes se forma con los pagos regulares y fijos de dividendos descontadas a la tasa requerida de rendimiento. O sea, cuando hago mi free cash flow o cuando hago mi presupuesto, cuando tengo que colocar el valor de la acción preferente, pues voy a colocar precisamente ese dividendo que está pactado pagarse por los por las utilidades generadas en base al porcentaje de dividendo pactado. Hay que notar algo, generalmente los dividendos es un porcentaje, pero el porcentaje es fijo. Entonces, podría cambiar un poquito el monto, pero generalmente es fijo y ese monto es muy fácil proyectarlo y presupuestarlo o ponerlo en mi free cash. Muy bien, para terminar, la evaluación de acciones comunes es el más complejo y fíjense, la razón es que tenemos incertidumbre en poder saber cuál es el monto que se van a pagar de dividendos. No solo
por el monto que se está generando en la empresa, que es una proyección de utilidades, sino que además tengo que considerar lo que se apruebe o no se apruebe en Asamblea General de Accionistas de pago de dividendos. Por lo tanto, la evaluación de acciones comunes es más difícil que las anteriores por la incertidumbre de pronosticar los ingresos por utilidades y por las ganancias de capital. Los rendimientos esperados sobre las acciones comunes se forman de un rendimiento por dividendos y de un rendimiento por ganancias esperadas de capital basado en el crecimiento esperado. O sea, aquí sí, casi que puedo decir que van a fumar. Cuando yo tenga que proyectar, hacer mi flujo, mi presupuesto de cuánto valen mis acciones comunes, tengo que considerar no solo el crecimiento que se da de la empresa, sino que además qué porcentaje se pueda pagar en base a la inversión. Entonces, los dividendos de un rendimiento por ganancias esperadas de capital en el crecimiento y por el rendimiento de los mismos dividendos, del porcentaje que asumo que se va a pagar en base al porcentaje que posee. Ok, para terminar con el tema de evaluaciones de valores, vamos a ver que cuando hablamos de evaluación de acciones comunes, hay que ver que a diferencia de los intereses de los bonos y de los dividendos de las acciones preferentes, que son relativamente muy estables o muy predecibles, por decirlo así, los dividendos de las acciones comunes no se espera que permanezcan constantes en el futuro. Este monto va a estar variando cada vez. Además, existe la incertidumbre de los dividendos crecientes de las acciones comunes. Y también podría ser que no fueran crecientes, sino que la empresa no fuera tan bien. Esperemos que no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Aquí sí hay que proyectar y ver expectativas y ver tendencias antes de poder poner el valor de una acción común. Cambiando de tema, vamos a pasar a lo que es el costo de capital y vamos a iniciar con las definiciones básicas, aunque para ustedes no es desconocido porque ya tocamos el WACC cuando hicimos evaluaciones o herramientas para evaluar empresas. Entonces, empecemos. Las partidas que aparecen del lado derecho del balance general, o sea, pasivos y capital, como los diversos tipos de deudas, de acciones preferentes, de capital contable común, se le definen como componentes de capital. Ese es el término, componentes de capital. Cualquier incremento neto en los activos debe financiarse por un incremento en uno o más componentes de capital. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo voy a comprar un vehículo que está incrementando mi activo fijo, este tiene que ser financiado o registrado con un incremento tanto de uno o más componentes de capital, qué sé yo. El enganche me lo dieron los accionistas, entonces el enganche se registra como parte de capital y todos los pagos de aquí en adelante de deuda con el que se está pagando el vehículo está en el pasivo. Entonces ahí tenemos dos componentes de capital. Si todo lo conseguí financiado, pues se va todo al pasivo y es un componente de capital. Si todo el dinero me lo dieron los accionistas, pues entonces es un componente de capital, obviamente en la parte de patrimonio. El capital es un factor necesario para la producción y al igual que cualquier otro factor tiene un costo y eso es lo que vamos a estar viendo en este tema. Se debe determinar la mezcla de tipos de capital que minimiza el programa de costo marginal de capital para maximizar el valor de la empresa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar esa mezcla de tipos de capital. Acuérdense que cada uno tiene un costo diferente. No es lo mismo el costo de la deuda que el costo que le tengo que reembolsar a los accionistas en rentabilidad por prestarme el dinero. En otras palabras, nuevamente el WACC. Entonces, vamos a avanzar con este tema a continuación. Antes de avanzar con el costo, solo quiero dejar definido por si no lo tenían ustedes o no están conscientes del mismo, que es el costo marginal de capital. El costo marginal de cualquier cosa es el costo de otra unidad de esa cosa. Acuérdense que la definición de la palabra marginal es que se mide en la última unidad o lo que está al límite. Entonces, el costo marginal de capital es el costo de obtener otro dólar, otro quetzal más de capital nuevo. Y hay que notar que ese costo marginal se eleva a medida que se obtiene más y más capital. Vamos a iniciar con el costo de la deuda. Hay que notar que el costo de la deuda es
sencillo de calcular porque es la tasa de interés. Pero hay que recordar que la deuda tiene un escudo fiscal porque es deducible del impuesto. Entonces, la tasa de interés sobre las deudas multiplicado por 1 menos T, donde T es la tasa fiscal, o sea, el impuesto sobre la renta, es la definición del costo de deuda. O sea, es la tasa de interés sobre las nuevas deudas, mi costo marginal. Vamos a hacer el ejemplo. Si una empresa obtiene fondos en préstamo a una tasa de interés del 10%, pues esa es la tasa a la que me están cobrando el interés, pero no es la tasa efectiva. La tasa efectiva o el costo de su deuda después de impuestos se convierte en 7.5%. ¿Por qué? Por ese escudo fiscal. ¿Cómo lo calculamos? 1 menos T, si 25% es nuestra tasa de impuestos sobre la renta, se convierte en 0.75 multiplicado por el 10% de la tasa de interés que me cobran, es 7.5% mi tasa efectiva. Ese es mi costo de capital en este ejemplo. Continuando con los costos de capital, vamos a ver cómo se calcula el costo de las acciones preferentes. Y el mismo es el dividendo preferente dividido entre el precio neto de la emisión. Recordemos que al igual que las deudas, las acciones preferentes implican un compromiso fijo de parte de la empresa para hacer pagos periódicos. Si se dan cuenta, hasta el momento no ha sido nada complejo calcular los costos. Vamos a hablar un poquito de las utilidades retenidas. Así como los bonos y las acciones preferentes y comunes son un método de financiamiento, también las utilidades retenidas son otro método de financiamiento cuando queremos invertir en proyectos y aumentar la rentabilidad del negocio. Pero no vayan a pensar que ese costo de utilizar las utilidades retenidas es cero. Claro, si yo tengo utilidades retenidas es porque he negociado con los accionistas o logrado pactar con ellos que esos fondos se queden dentro de la empresa para uso en la administración y crear valor a través de proyectos. Entonces debo generarles una rentabilidad acorde a la que ellos hubieran recibido si se hubieran llevado los fondos y utilizado afuera. Entonces, empecemos sobre otra vez el costo de las utilidades retenidas. Veamos cómo lo calculamos. Los costos de las deudas y de las acciones preferentes se basan en el rendimiento de los inversionistas requieren sobre estos valores, pero el costo de capital contable obtenido mediante la retención de utilidades puede definirse en forma similar. Es la tasa de rendimiento que los accionistas requieren sobre el capital común de la empresa. En otras palabras, el costo de las utilidades retenidas es el costo de oportunidad. O sea, retener o pagar dividendos. Si yo retuve esos dividendos y los dejé como utilidades retenidas, la empresa deberá ganar sobre las utilidades retenidas por lo menos tanto como los accionistas podrían haber ganado en inversiones alternativas, pero de riesgo comparable. ¿Qué significa eso? Que si me dejaron sus dividendos aquí para ser utilizados en la empresa, debo generarles una rentabilidad acorde al riesgo. Si ellos se llevaron el dinero por medio de los dividendos y los colocan en el banco, no pretendan ustedes devolverle en utilidades retenidas lo mismo que pague el banco, porque el riesgo no es igual. En el banco no hay tanto riesgo como en la empresa, por lo tanto en la empresa debemos generar una rentabilidad equiparable. En el banco, como les digo, es muy sencillo, no hay canas verdes que sacarse ni comerse tanto las uñas de los problemas que puede generar un negocio. Entonces sí podemos compararlo, pero con utilidades, no utilidades, sino que con un interés o con una rentabilidad de un negocio semejante. Y por último, hablemos del costo de capital, pero generado en las emisiones de acciones comunes o de capital contable externo. Este costo es más alto que el costo de las utilidades retenidas debido a los costos de suscripción de las nuevas acciones que intervienen en la venta de las mismas, o sea, con un precio a la par o con descuento o con prima que ya definimos anteriormente. Para terminar el tema de costo de capital, tenemos que hablar de la combinación de deudas, capital preferente y capital contable común, o sea, el costo de capital compuesto. Notemos que cada empresa tiene una estructura óptima de capital.
que es aquella mezcla de deudas, acciones preferentes y capital contable común que hace que el precio de sus acciones se maximice. Recordemos, el primer día de clases les hablé de que el fin del financiero es maximizar el precio de sus acciones. ¿Y cómo lo logro? Pues generando mayor rentabilidad. ¿Y cómo genero mayor rentabilidad? Cuando el costo de capital disminuye. Entonces, esta mezcla que hace la estructura óptima de capital es la que se debe evaluar y todos ustedes ya saben hacerlo porque la calculamos mediante el WACC. Entonces, ¿cómo logramos manejar el costo de capital compuesto? Pues lo logramos manejando en el apalancamiento total de la empresa, que es el tema a continuación. Iniciamos entonces con el tema de estructura de capital y apalancamiento. Vamos a ver que la política de estructura de capital implica una elección entre el riesgo y los rendimientos esperados. Recordemos nuevamente, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, si todo va bien, o mayor pérdida si no nos va tan bien. El uso de más deudas que va a ocurrir va a elevar el riesgo de la corriente de ganancias de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando tengo más deudas implica que ya no estoy trabajando para los accionistas, sino que para los acreedores. Pero también una mayor cantidad de deudas generalmente significa una tasa de rendimiento esperada más alta. Y esto se da que porque traje más fondos, los invierto, debería generar mayor productividad, con ello mayor venta y con mayor venta mayor rentabilidad. Por eso es que la tasa de rendimiento esperada se vuelve más alta. Entonces van a decir, qué extraño, por un lado está bajo y por otro lado está alto. Entonces ese balance que se consigue es precisamente la estructura de capital que estoy armando. El riesgo más alto tiende a disminuir el precio de las acciones, pero una tasa esperada de rendimiento más alta lo eleva. Entonces, sí, el riesgo de tener más préstamos disminuye el precio de las acciones, pero el riesgo de tener rendimientos más altos por todo ese dinero que traje y generé rentabilidad lo va a elevar. Eso sí, cuidado, estoy trayendo plata al negocio, asegurémonos que ese dinero se invierta correctamente para generar utilidades, no para generar pérdidas, ¿verdad? No voy a traer un financiamiento para comprar un software que nadie va a utilizar o voy a comprar un equipo que voy a dejar parqueado a la vuelta de la esquina. De eso se trata, de generar mayor rentabilidad con todos los financiamientos que estoy consiguiendo. Pero, como les digo, extraño, porque por un lado más deudas implica mayores riesgos, pero por otro lado mayor inversión genera una tasa de rendimiento más alta. Entonces ahí vamos a ir jugando. Por lo tanto, cuando hablamos de la óptima estructura de capital, vamos a decir que es la que logra un equilibrio precisamente entre estos riesgos y rendimientos. Por lo tanto, maximiza el precio por acción. ¿Por qué? Porque estoy trayendo plata, que es un riesgo, pero por otro lado invirtiéndolo de forma correcta, asumo, para generar mayor rentabilidad. Y eso es donde voy a ver que mi negocio está creciendo, por lo tanto va a maximizar el precio por acción. O por lo menos eso es lo que espero. Vamos a hablar del apalancamiento financiero, pero aquí vamos a recordar que ya tocamos este tema en trimestres anteriores. Recordemos que el apalancamiento operativo se refería al uso de los costos fijos en las operaciones, es decir, tratar de producir con economías a escala o utilizar los equipos o los activos que tenemos de forma más eficiente en más tiempo para bajar los costos. En otras palabras, diluir los costos fijos en más unidades producidas y con ello mejorar la rentabilidad. Ok, pero aquí vamos a hablar del apalancamiento financiero y este se refiere al uso de los valores de renta fija. ¿Recuerdan cuáles eran los de renta fija? Bonos o deudas y acciones preferentes en el financiamiento de la empresa. Y notar algo más, la suma del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero se le llama el apalancamiento total de una empresa. El apalancamiento financiero afecta las utilidades esperadas por acción de una empresa, al riesgo de las utilidades y consecuentemente el precio de las acciones de la empresa.
Y esto es porque el valor de una empresa que no tiene deudas en un principio se eleva, luego cuando se sustituye las deudas por capital contable. Posteriormente llega al punto máximo y finalmente declina a medida que el uso de deuda se vuelve excesivo. ¿A qué me refiero? Pensemos en una campana de Gauss. En un inicio empiezan a subir y eso es cuando no tenemos tantas deudas y empiezan a generar deudas para invertir y eso hace que el precio de la empresa suba. Llega a un punto máximo, que es el óptimo, el que debemos buscar, y luego empieza a decaer. ¿Por qué? Porque cuando las deudas se vuelven excesivas empieza a afectar el riesgo porque ya no trabajamos para los accionistas sino que para los acreedores. Ese es el fin. Entonces, el objetivo es determinar el punto en el cual se maximiza el valor de la empresa, ese óptimo, pero solo se puede hacer mediante la práctica y viendo dónde está la mejor inversión, la mejor rentabilidad, sin estar excesivamente endeudados con bonos y acciones preferentes. Notar que un apalancamiento financiero más alto, o sea, más endeudado, aumenta las utilidades esperadas por acción, al menos por un tiempo, pero también aumenta el riesgo de la empresa, como les decía. Cuando traemos más plata para ser invertida y generar rentabilidad, pues es eficiente y el costo pues es más bajo. Acuérdense que financiarse con deuda o bonos y acciones preferentes es más bajo que financiarse con acciones comunes porque los accionistas requerirán una rentabilidad más alta. Pero también aumenta el riesgo de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a endeudar, a pesar de que el costo es bajo, el punto es que empezamos a trabajar para acreedores en vez de los accionistas. Notemos que la razón por la que el precio esperado de las acciones se eleva a medida que la empresa usa apalancamiento financiero y luego declina cuando éste se vuelve excesivo, también radica en los impuestos sobre los ingresos y los costos relacionados con la quiebra. O sea, los intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos y por lo tanto ese costo de financiamiento baja. Es lo que les decía de una tasa que tiene eh, escudo fiscal. Pero también recuérdense que el riesgo de la quiebra sube, por lo que a mayor proporción de deuda, mayor será la proporción del ingreso en la operación que fluirá hacia los inversionistas. ¿A qué me refiero? Pues como el costo es bajo y tenemos escudo fiscal y como estamos generando más rentabilidad, más plata va a llegarle a los inversionistas en forma de dividendos. Y por lo tanto, más alto será su valor. Pues claro, mientras más dividendos, los accionistas más felices y va a crecer el valor del negocio. Pero cuando la deuda se vuelve excesiva, mayor será el riesgo de quiebra y eso hace el problema. Por último, vamos a ver los factores que deben considerarse en la elección de la estructura óptima de capital. O sea, hay que saber escoger cuáles son las circunstancias y aspectos que nos afectan para ver si nos financiamos con acciones preferentes y bonos o deuda o si nos financiamos con acciones comunes. Veamos, primero, la estabilidad en ventas es básica. Si yo tengo estabilidad en ventas, entonces debería financiarme con bonos. Si yo no tengo estabilidad en ventas, pues entonces tender a acciones comunes. La estructura de los activos, si tengo garantías, puedo irme a financiar con deudas o bonos. Si yo no tengo buena estructura de activos o no tengo buen colateral o buena garantía, pues mejor con acciones comunes. Revisar el apalancamiento operativo para ver si estamos eh, financiando el negocio con su capacidad máxima y haciéndolo operar de forma eficiente, ver la tasa de crecimiento, cuál es la tendencia de crecer o si me estoy quedando estático, ver la rentabilidad, que generemos suficientes márgenes, también ver los impuestos. Recordemos que a mayor tasa de impuestos voy a preferir la deuda contra el capital, o sea, voy a preferir endeudarme con bonos que endeudarme con acciones comunes. No, no es endeudarme, es financiarme con acciones comunes. Y la razón es esta. Si la tasa de los impuestos sube, obviamente quiero hacer todo deducible de impuestos. Por lo tanto, las deudas ocupan un lugar importante porque todos los intereses son deducibles de impuestos. Cuando el control sea importante, me tengo que ir a financiar con deuda o bonos y no con acciones comunes.
Hay que ver las actitudes de la administración y de los prestamistas y de las agencias calificadoras porque dependerá de ellos saber en qué riesgo estamos y obviamente en qué monto podrán calificar nuestros títulos valores. La condición interna también de la empresa, si somos una empresa más joven o si son una empresa más antigua o con administradores más antiguos, son adversos al riesgo. Los más jóvenes les gusta jugarse riesgos y aventuran más. Entonces, todos esos aspectos afectan a la hora de tomar decisiones si nos financiamos con deuda o bonos, lo mismo, contra acciones comunes. Y hasta aquí este tema y unidad. Así que más adelante los escucho y los veo en los siguientes temas.